Metabólico, conjunto de factores de riesgo cardiovasculares, puede estar dentro de alguna pregunta de cardiovascular, de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por ejemplo. No se lo pregunta como tal, ¿sí? Sino, como decíamos, dentro, englobado, no dentro de otro tema cardiovascular, ¿sí? Porque predispone a todo el mecanismo. Es muy lindo, muy interesante, bueno, todo lo que produce, pero bueno, por supuesto, no siempre la clínica, ¿sí? Esto se abordó mucho más, ¿no?, en el primer parcial, ¿sí? El síndrome metabólico. Y vamos al bloque 3. Del bloque 3, lo que tienen que saber es que la endocarditis infecciosa, ¿sí? Bueno, es justamente la infección del endocardio que generalmente sí afecta a las válvulas. Entonces, dentro de alguna de las etiologías, ¿sí?, de la valvulopatía, bueno, está la endocarditis infecciosa, ¿sí? También puede afectar al endotelio de grandes vasos, y cuando afecta a grandes vasos se denomina endarteritis, ¿sí? Y que puede ser producida por bacterias, hongos, clamidias, rickettsias. Esto es más pregunta de examen de cajón de infectología, no tanto, ¿sí?, de clínica médica, pero tenemos que saber que dentro de las causas más frecuentes, bueno, estreptococo y estafilococo, ¿sí?, lideran la mayoría de los casos. Por supuesto hay otros, ¿no?, agentes menos frecuentes. Para clínica médica, bueno, este es el proceso que va produciendo, ¿sí?, la colonización, ¿sí?, a nivel valvular. Se adhieren a la red fibrinoplaquetaria y justamente eso produce una vegetación, ¿sí?, que es un conjunto de microorganismos, bueno, que va creciendo y va distorsionando la válvula, ¿sí?, hasta que si eso progresa puede romper las válvulas. Entonces puede iniciar, ¿no?, como un proceso estenótico que después, al romperse, determina un proceso de insuficiencia valvular y que después, por supuesto, puede terminar en una insuficiencia cardíaca. Sí, bueno, tiene una presentación aguda, ¿sí?, y una presentación más bien subaguda, ¿sí?, pero esto no suele ser tanto pregunta de clínica médica. Puede asentar sobre una válvula nativa, ¿sí?, o sobre una prótesis valvular. ¿Y cómo es la clínica? ¿Sí? La fiebre está presente como en la mayoría de los procesos infecciosos, en este caso en más del 90%, es el hallazgo más común. Pero ojo que, como decíamos, ¿no?, cuando hablábamos de signos y síntomas generales de la primera parte, que la fiebre puede estar ausente en ancianos, ¿sí?, ausente en pacientes con insuficiencia renal, ¿sí?, o también ausente cuando el microorganismo es Streptoepidermidis. Pero bueno, saber de que la fiebre, ¿no?, es dentro de la clínica, ¿sí?, la manifestación más frecuente. Y puede tener, por supuesto, soplos cardíacos, ¿sí?, presentes en la inmensa mayoría de casos de endocarditis infecciosa, ¿sí? Dentro de la clínica, es decir, sé que preguntan mucho, ¿sí?, en infectología, pero bueno, saber acá en clínica médica, ¿no?, de que puede tener, ¿sí?, las manchas de Roth, ¿sí?, en ojos, en extremidades, los nódulos de Osler y las manchas de Janeway, ¿sí?, puede ser, ¿no?, pregunta por ahí. De hecho, es la clínica de la endocarditis infecciosa, ¿sí? Así que tenemos que saber. Si bien es clínica por ahí menos frecuente, ¿sí?, está por ahí solamente en el 10 al 15% de los casos, pero tenemos que saber. Les gusta mucho por ahí preguntar cómo están las uñas del paciente, y más que nada en algunos exámenes orales, ¿sí?, se pregunta mucho, ¿sí?, uñas en astilla, se le dicen, ¿sí?, en el lecho unguial, ¿sí?, puede tener esplenomegalia, ¿sí?, acá, ¿sí?, en el vaso está mal señalado ahí, ¿sí?, acá, esplenomegalia, ¿sí?, puede tener, ¿sí?, a nivel de la boca, ¿sí?, de la piel también petequias, ¿sí?, que son esas como microhemorragias que se producen, ¿sí?, en el paladar, justamente, ¿no?, por microembolias, ¿sí?, que se producen, ¿sí?, nódulos de Osler, por ahí, ¿sí?, manchas de Janeway, características. Dentro de la complicación más frecuente de endocarditis infecciosa, bueno, la insuficiencia cardíaca. Estudiarlo así, asociando, no tanto, digamos, como si están muy cortos de tiempo, prioricen el bloque 1.
Bueno, y por ahí sí, más que nada, ¿no? Una síntesis clínica, ¿no? Endocarditis infecciosa, ¿sí? Ante la presencia de fiebre por ahí de origen desconocido o soplo de nueva aparición, ¿sí? Descartar endocarditis, algunos de los patógenos causantes, ¿sí? Un poco de la clínica, ¿sí? Nódulos de Osler, ¿sí? Mancha de Janeway, ¿sí? ¿Cuáles duelen? ¿Sí? Osler duele, ¿sí? Janeway no. El estándar oro, por ejemplo, ¿no? Realizar 3 hemocultivos separados, esto siempre preguntan más que nada en infecto, y bueno, por supuesto, el ecocardiograma transesofágico, es gold estándar. Y dentro de las complicaciones y el peligro máximo, recuerden la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bloqueo auriculoventricular. Y dentro de arritmias, del capítulo de arritmias, las más frecuentes realmente, bueno, son la fibrilación auricular y siempre se pregunta ¿no? La diferencia entre fibrilación auricular y flúter auricular. Hubo un tiempo donde se solía preguntar a veces la escala, ¿sí? De cómo nosotros estratificamos el riesgo, ¿sí? Si hablamos de riesgo bajo o alto riesgo, esto está en la clase igual de electro, y ahí lo vamos a ver un poco mejor. ¿Sí? Dentro de las arritmias, recuerden alteración en el ritmo cardiovascular, distintas causas, ¿no? Dependiendo del tipo de arritmia, dependiendo de dónde afecte, ¿sí? Si son supra, infra, ¿sí? Los bloqueos, que también ya lo vamos a ver en la clase de electro. Todo esto está más detallado y mejor desarrollado en la clase de electro, así que lo vamos a ver mejor ahí. Toda la parte de arritmias es pregunta de examen, ¿por qué entra electropatológico? ¿Sí? Más que nada. Quiero ver dentro de las diapos que no están en electro. Shock. Shock es una pregunta de examen, ¿sí? Seguramente. Dentro de este bloque 3 les van a preguntar qué es shock, ¿sí? Entonces tienen que saber que es un estado clínico y crítico también donde la perfusión es inadecuada para satisfacer las demandas metabólicas y esto lleva a una falla multiorgánica múltiple, ¿sí? Entonces, oferta de oxígeno sí defectuosa, de acuerdo, que no es, ¿no? Por supuesto, suficiente para suplir aquella demanda metabólica, ¿sí? Bueno, por supuesto requiere la integridad, ¿sí? de que nosotros tengamos funcional, ¿no? Estos 3 pilares, ¿no? Un continente, un contenido y la bomba, ¿sí? Todo esto tiene que estar bien. Si esto falla, ¿sí? En algún punto, sí, es lo que puede producir shock, ¿sí? La caída del volumen minuto es el denominador común que por ahí precipita la crisis de tipo tisular, ¿sí? Cascada de shock. ¿Sí? Preguntan la definición del shock, ¿sí? No preguntan todo así tan específico, ¿sí? El eje y todo lo que sucede a nivel metabólico, no, pero sí le van a preguntar la clasificación, ¿sí? Tienen que saber que existe un shock de tipo hipovolémico, otro obstructivo, distributivo, ¿sí? Y cardiogénico, ¿sí? Hipovolémico, cantidad insuficiente de sangre, ¿sí? Acá no tenemos sangre, sí, hipovolemia justamente poca volemia, sí, falla en el contenido. ¿Y cuál es la causa principal del hipovolémico? Bueno, hemorragia, un proceso de deshidratación severa. Obstructivo, bueno, como su mismo nombre lo dice, sí, se ha producido una obstrucción mecánica que impide justamente el retorno venoso. ¿Y qué puede ser dentro de las causas? Bueno, un taponamiento cardíaco, por ejemplo, si no deja que el corazón trabaje normalmente, un tromboembolismo pulmonar, neumotoras a tensión. De tipo distributivo, sí, acá, es decir, está muy lindo, ¿no? El ejemplo, porque acá, claro, se ha producido, ¿sí? Una falla en el continente, sería, bueno, todos los vasos sanguíneos, ¿sí? Acá la distribución se ha producido de manera normal o el retorno ha sido insuficiente por una vasodilatación descontrolada, ¿sí? O por un proceso de un aumento en la permeabilidad extrema, ¿sí? Que produce justamente una disminución, ¿sí? Del flujo sanguíneo, ¿sí? A nivel de todo lo que es el continente, ¿sí? Es decir, todos los vasos. Y el shock de tipo distributivo, ¿en qué patologías puede darse? Sí, bueno, hay algunas patologías infecciosas y cuando se da en ese contexto, ¿sí? Se denomina shock de tipo
séptico, ¿sí? Falla multiorgánica más un foco, ¿sí? Es lo que hace a un shock de tipo séptico. Sí, también puede ser, ¿sí? El distributivo, ¿sí? De tipo anafiláctico, sí, por procesos alérgicos, sí, o también de tipo neurogénico. Y por otra parte, sí, también dentro de la clasificación de shock, sí, recuerden bien las diferencias, ¿no? Entre cada uno de ellos está el de tipo cardiogénico. Sí, bueno, y en el de tipo cardiogénico se produce por un fallo, sí, más bien en la bomba, ¿sí? En el corazón, ¿sí? Acá disminución del volumen minutos y por falla más bien muscular directa. ¿Y cuál es la causa más frecuente del cardiogénico? El infarto agudo de miocardio, ¿sí? Así que bueno. Tipos de shock y diferencia y definición de shock es lo que suelen preguntar bastante. Y bueno, y acá, bueno, ¿cuál es el mecanismo que produce cada uno de ellos? Sí, hipovolémico, recuerden, pérdida rápida, ¿sí? De líquido, acá shock distributivo, pérdida de respuesta a los vasoconstrictores, ¿sí? Acá el distributivo, recuerden, proceso de vasodilatación generalizada, cardiogénico, ¿sí? Por lesión aguda, infarto agudo de miocardio, séptico, inflamatorio. Y lo que tenemos que saber es el signo cardinal del paciente en shock, ¿sí? Es la hipoperfusión, ¿sí? Hipotensión arterial, es decir, menor a 90 milímetros de mercurio de la sistólica de manera sostenida, ¿sí? A nivel cardiorrespiratorio, toda la clínica del shock, esto lo tenemos que saber sí o sí, ¿sí? Taquicardia, taquipnea compensatoria ante una acidosis tisular, ¿sí? A nivel de la piel y a nivel periférico, bueno, frialdad, palidez, claro, estamos teniendo una disminución por ahí en el flujo, ¿sí? Al principio y en el séptico puede estar caliente, porque claro, en el séptico es un proceso infeccioso, entonces recuerden, el paciente puede tener, ¿no? Fiebre, ¿sí? ¿Qué es la libido reticularis? ¿Sí? Es este proceso, ¿sí? Se produce por atrapamiento de sangre en las vénulas. A nivel del sensorio, ¿sí? El paciente puede tener somnolencia, letargo o excitación por el hipoflujo cerebral, ¿sí? Y a nivel renal, bueno, por supuesto, no, si no tenemos flujo no vamos a tener filtración, entonces oliguria, ¿sí? Secundaria, por supuesto, una redistribución de flujo y a caída de volumen minuto. Clínica de shock, en general, les van a preguntar siempre. Y bueno, acá tenemos, ¿no? Cada uno de los tipos de shock: hipovolémico, distributivo, obstructivo, ¿sí? Y cardiogénico. Muy lindo el cuadro, cómo está la presión venosa central en cada uno de ellos. Acá también un poco, ¿no? Dentro de las congénitas del adulto no he visto que pregunten, ¿sí? Saber de que, bueno, que existen de tipo cianóticas y acianóticas, es decir, las que producen cianosis y aquellas que no, ¿sí? Algunas, cuáles pueden ser, pero no. Más que nada, saber que dentro de las obstructivas, y bueno, las valvulopatías, ¿sí? Estenosis aórtica, pulmonar, por ahí coartación de aorta, ¿sí? Mati, Sí. disculpa, hay una chica parece que me dice que si la podés aceptar. Ah, sí, 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 sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, justo estábamos hablando de uno de los temas que no se suele preguntar tanto, sí, que son las cardiopatías congénitas del adulto, ¿sí? Del adulto. Recuerden, acá todo en clínica médica vamos a hablar patología del adulto, porque las congénitas son más bien del niño. Lo que habíamos visto antes, un poco shock, ¿sí? Shock y la diferencia de shock. Tienen que saber, como decíamos en shock, la definición de shock, ¿sí? Y los diferentes tipos de shock: el hipovolémico, el obstructivo, el distributivo y el cardiogénico, ¿sí? Estos los tienen que saber sí o sí. Y la clínica general del shock, ¿sí? La clínica general, que es esta, la clínica del shock, la tienen que saber, ¿sí? ¿Cuál es el signo cardinal del paciente en shock? Bueno, la hipotensión arterial, ¿sí? Menor a 90 milímetros de mercurio de sistólica de manera sostenida. Alteraciones del sensorio, alteración a nivel renal, porque por supuesto hay hipoflujo, ¿sí? Entonces el paciente no orina, oliguria profunda, secundaria redistribución de flujo, lívidos reticulares, ¿sí? Paciente con shock, ¿sí? Porque se produce por atrapamiento de sangre en las vénulas. ¿Cómo está la piel del paciente en shock? Bueno, fría, pálida, ¿sí? Con diaforesis puede tener, ¿sí? O también, bueno, piel caliente en el caso de el shock de tipo séptico, ¿sí? Porque recuerden que era proceso inflamatorio infeccioso.
A nivel cardiorrespiratorio, taquicardia, taquipnea compensatoria, es decir, trata de retomar ese flujo, ¿sí?, que ha perdido el paciente con shock. Definición de shock y tipo de shock, es pregunta de examen. De las congénitas decíamos que más que nada dentro de las acianóticas, ¿sí?, y obstructivas, bueno, algunas de las valvulopatías, ¿sí?, estenosis aórtica, pulmonar y coartación de aorta, pero cardiopatías congénitas del adulto no he visto que pregunten, ¿sí? No he visto que pregunten. Bien, y a ver, no, pensé que era la última. A ver, ¿qué más me queda de cardiopatías congénitas? No. Tetralogía de Fallot, más frecuente en el paciente pediátrico. Por supuesto, el ecodoppler acá es el gol estándar para todo lo que es cardiopatía congénita. Sí, el ecodoppler es el rey. Y vamos a... Uy, casi cierro Vamos a... Esto que van a preguntar seguramente, chicos. Esto que van a preguntar, sí o sí, le van a preguntar dentro de los complementarios cardiovasculares. Puede ser pregunta de examen oral, algunas características de cómo se lee una placa de tórax. Sé que preguntan algunos JTP, pero no suele ser algo típico, ¿sí? No suele ser algo típico, ¿sí? Conocer un poco los bordes. Pero bueno, esto resume realmente no todo lo que es la lectura, ¿sí?, de la placa de tórax. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Bueno, primero saber si esa técnica fue bien efectuada o no, ¿sí? Si es que se trata, ¿sí?, de una teleradiografía, si es que esa placa está más bien centrada o no, ¿sí? Acá yo justamente tenía una... Bueno, pero esto no es tan frecuente, ¿sí?, que pregunten, ¿sí? Si lo realizó el paciente en inspiración o no, el índice cardiotorácico, eso sí, recuerden, no debe ser mayor a 0,5, y si es mayor a 0,5 el índice cardiotorácico, hablamos de una cardiomegalia, ¿sí? Después, sí, revisamos los bordes de la placa de tórax, ¿sí?, cómo están esas cavidades. Después vemos el pulmón, ¿sí?, de frente y de perfil. Lo que sí preguntan siempre, chicos, es electrocardiograma, y vamos a ver en específico qué es lo que les van a preguntar de electrocardiograma. En específico siempre les van a preguntar cómo tomar la frecuencia cardíaca. Les van a poner un electrocardiograma en el examen y ustedes tienen que contar cuántos cuadraditos grandes tienen. Y por lo general siempre ponen un electro en el que coinciden, ¿sí?, las R, cosa que uno pueda hacer, ¿no?, la regla rápida, así 300, 150, 175, y así rápidamente no sacar la frecuencia cardíaca, que con eso ya tienen una pregunta más correcta en el choice. Qué clase larga, ¿no?, esta de electro, que estuvo muy buena. La verdad que la clase de electro he disfrutado mucho grabarla. Características de las ondas, bueno, y esto es lo que suelen preguntar bastante, ¿sí? Dentro del examen oral, habíamos dicho la mnemotecnia fresa, ¿sí? Recuerden que el paso cero en todo electrocardiograma es siempre el control de calidad, ¿sí? El control de calidad, nosotros tenemos que saber si fue tomado el electrocardiograma, es decir, en cuanto a intensidad, a 25, 25 milímetros por segundo, la velocidad, mientras que intensidad 10 milímetros sobre milivoltios, y eso debe ser lo normal. Bueno, igual acá también está desarrollado, sí, lo primero, el control de calidad, sí, la velocidad estándar a 25 milímetros por segundo, que es lo que decíamos, mientras que el voltaje estándar a 10 milímetros sobre milivoltios, sí, estaba bien. ¿Cómo sigue esto? ¿Sí? Primero el control de calidad, después frecuencia cardíaca, fresa, recuerden la mnemotecnia fresa, frecuencia cardíaca, ritmo, eje, y después la A ya corresponde, sí, a alteraciones, ¿sí? Alteraciones en onda, en segmentos e intervalos, ¿sí? Y bueno, y después se va desarrollando, ¿no?, cada una de ellas, pero lo que siempre les van a preguntar si es cómo tomar la frecuencia cardíaca dentro de electro, ¿sí? Bueno, y para ritmos regulares nosotros tenemos que hacer
tenemos dos formas, o 1500 dividido el número de cuadrados chicos, que es bastante específico, pero como no pueden proyectar, digamos, un electrocardiograma donde se puedan contar bien los cuadraditos chicos, entonces directamente les van a proyectar un electrocardiograma donde se puedan contar bien los cuadrados grandes. Y esto suele ser pregunta siempre, ¿sí?, del examen parcial. Calcular la frecuencia cardíaca del electrocardiograma que les van a proyectar, ¿sí? Si es irregular, mucho más fácil. No han puesto uno irregular en la cátedra, pero bueno, acá recuerden que era contar cuántos QRS hay en 30 cuadrados grandes y después lo multiplicamos por 10, ¿sí? Entonces acá tomamos, ¿sí?, 30 cuadrados grandes, como lo había hecho yo en este caso, ¿sí?, que corresponden a 6 segundos, y ahí contamos cuántos QRS hay, ¿sí?, y después los multiplicamos por 10, ¿sí? En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? 8 QRS, ¿sí?, multiplicado por 10 nos da una frecuencia aproximada, ¿sí?, de 80, en caso de que les pongan uno irregular, pero no lo suelen hacer, suelen poner uno, como decimos, regular y bien claro, cosa que ustedes puedan calcular rápidamente, ¿sí?, la frecuencia cardíaca. Bueno, y teníamos el método en el que nosotros vamos dividiendo, ¿sí? Vamos dividiendo, no sé por qué no aparece la imagen, ahí está, ¿sí? Para ritmos regulares, ¿sí?, nosotros podemos saber, no de memoria, ¿sí?, estas cifras, que si nosotros empezamos a contar entre un R, ¿sí?, y el otro R, y hay solamente un cuadrado grande de diferencia, podemos decir que esa frecuencia cardíaca sí es de 300, ¿sí?, si hay un cuadrado grande. Después, sí, la distancia es de dos cuadrados grandes, 150, por eso es que decíamos, ¿no?, al principio 300, 150, 100, ustedes memorizándose los números, ¿sí?, pueden calcular, y esto es pregunta de examen, esto seguro les van a preguntar en el choice, ¿sí? Les proyectan uno y ustedes tienen que calcular la frecuencia cardíaca, y a veces también les pueden pedir que digan cómo está el eje, si está desviado o no. Y ahí vamos a ver lo del eje, sí, recuerdan la mnemotecnia fresa, sí, frecuencia, ritmo, eje, y después segmentos, onda de intervalo, y a anormalidades, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Frecuencia cardíaca, ritmo, eje, ¿sí?, todo lo que serían segmentos, ondas e intervalos está acá, y bueno, por último, sí, anormalidades, que entra electropatológico, así que ojo con eso. ¿Qué es el ritmo sinusal? ¿Sí? Ritmo sinusal también pueden preguntar qué es un ritmo sinusal normal. Y tienen que saber que el ritmo sinusal es aquel que se origina justamente en el nodo sinusal, y es aquel que se transmite de forma organizada desde las aurículas hasta los ventrículos. Esto lo habíamos visto bien en la clase de electro, ¿no? El ritmo sinusal. ¿Y por qué se caracteriza el ritmo sinusal? Bueno, es regular, la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100, esto es re pregunta de examen, ¿sí?, de choice. Menos de 60 es bradicardia, más de 100 es taquicardia. ¿Qué más tenemos que tener? ¿Qué otra característica tenemos que tener para decir que ese ritmo que nos están presentando, que nos están proyectando, es sinusal o no? Tiene que tener onda P, ¿sí? Y esa onda P, como tiene que ser positiva en D2, D3 y AF, y tiene que ser negativa en ABR e isodifásica en B1. Característica del ritmo sinusal, tienen que saber, ¿sí? Además, esa onda P normal debe ser de una duración menor de 0,10 segundos, ¿sí?, y menor de 2,5 milímetros de amplitud. El intervalo PR, ¿sí?, debe ser igual o mayor a 0,12 segundos, y toda onda P va seguida de un QRS. Estas son las características que tienen que saber, sí o sí, características del ritmo sinusal. Se suele preguntar bastante dentro del electro normal, ¿sí? Normal, ¿sí? Ritmo sinusal, onda P positiva en D2, onda P positiva en D3, onda P positiva en ABF, negativa en ABR, isodifásica, sí, en B1, acá está B1, isodifásica, sí, hacia arriba y abajo, igual voltaje en B1. Característica del ritmo sinusal, como ya hemos dicho, rítmico, QRS estrechos. Calcular el eje es algo que tenemos que saber sí o sí. Cuando un eje está desviado hacia la izquierda, ¿sí?, recuerden los grados, ¿sí?, se suele tomar como normal en la cátedra, ¿sí?, entre 0 a 90 como eje normal, ¿sí?, eje normal de 0 a 90, y cómo deben estar las derivadas. Acá, bueno, D1 y ABF, ¿sí?, si el vector se dirige, ¿sí?, hacia D2 en este punto, que lo normal sería 60 grados, ¿sí?, un eje normal, y que de hecho en el choice suele estar el eje, y justo suele estar en 60 grados, pero le ponen, por ejemplo, un isodifásico en ABL, y recuerden, la L tenía dos palitos, entonces ¿cuál es la perpendicular a ABL? De 2, ¿sí? Así la sacábamos muy rápido, ¿sí? Y la R con qué se dibuja, con 3 palitos, entonces la perpendicular a ABR de 3, ¿sí? Y así nosotros las podemos sacar muy fácil, ¿no?, las perpendiculares, y sacar muy rápido dónde está el eje, ¿sí?
Eje normal, tienen que saber los grados, ¿sí? Eje desviado hacia la derecha, saber los grados y cómo se comportan las derivaciones de 1 negativo y ABF positivo, ¿sí? En ese caso, porque claro, tenemos un vector que se dirige, ¿sí?, hacia este punto con la cabeza acá, y por supuesto la cola acá, entonces claro, si la cola la ve la derivación de 1, ¿sí?, de las laterales altas, y bueno, de 1 va a ser negativo, ¿sí? Mientras que ABF, si ve más de cerca la cabecita del vector, bueno, por eso es que ABF positivo. Y recuerden, sí, los grados, ¿sí? En la cátedra, como decíamos, se toma de 0 a 90 como normal, ¿sí? Entonces de 0 a menos 90 desviado a la izquierda y de 90 a 180, ¿sí?, desviado hacia la derecha. Muy desviado, ¿sí?, es cuando está dentro de estos valores, ¿sí?, de menos 90 a menos 180. Eje normal, seguro les van a pedir que calculen el eje normal. Sí, acá decíamos, ¿no?, por ahí cómo sacar rápidamente el eje, ¿no?, buscando la perpendicular, ¿sí? En este caso nosotros buscamos la onda isodifásica, que era aquella onda que tenía igual polaridad hacia arriba y hacia abajo, y acá si la isodifásica es ABL, ABL se dibuja, recuerden, entonces con dos palitos, ¿sí? La perpendicular, ¿cuál es? De 2. Entonces, ¿dónde está el eje? En D2. ¿Sí? En D2, ¿dónde está? A 60 grados. Eje normal. Eje normal. Bueno, acá tenemos ejemplo, ¿no?, de eje desviado hacia la derecha, eje desviado a la izquierda. Por ahí algunas causas les pueden llegar a preguntar, ¿sí? Causas de eje desviado a la derecha, tenemos algunas. Causas de eje desviado a la izquierda. Y la tríada isquémica, esto siempre les van a preguntar, ¿sí? ¿Cómo se produce la lesión de tipo isquémica? La lesión de tipo isquémica, sí, dependiendo por supuesto en qué cara se produzca, esto siempre le van a preguntar. ¿Y cómo son las alteraciones en el electrocardiograma? ¿Qué es lo primero que se altera? ¿Cómo es el proceso? Bueno, primero se produce la isquemia, después la lesión y después la necrosis, ¿sí? Si lo dejamos evolucionar. Nosotros tenemos que actuar en este punto. Entonces, cuando nosotros todavía estamos, ¿sí?, en isquemia, ¿qué es lo que se produce? Una alteración de la onda T, ¿sí? Y esa onda T deja de ser asimétrica, recuerden, la onda T normal es asimétrica, entonces pasa a ser una onda T de tipo simétrica, ¿sí? La onda T pasa a ser de tipo simétrica y más bien picuda, y es bien alta, es casi de la altura, ¿sí?, de la R, cuando la lesión es subendocárdica. Ya cuando la lesión es subepicárdica, es decir, transmural y atraviesa todas las capas, ¿sí? Transmural y atraviesa todas las capas, ¿sí? Recuerden, la subepicárdica o transmural atraviesa todas las capas, ¿sí?, mientras que la subendocárdica queda confinada al endocardio. Cuando atraviesa todas las capas, ya directamente hay una inversión de la onda T, ¿sí? Esta secuencia le van a preguntar siempre qué es lo que pasa en el infarto agudo de miocardio, qué es lo que pasa primero, qué pasa después. Ya cuando tenemos lesión, ¿sí?, si es subendocárdica, es decir, no atraviesa todas las paredes, hay un infradesnivel. Si sí, ese infarto atraviesa todas las paredes del corazón, tenemos un supradesnivel, ¿sí? ¿Sí? Supradesnivel. Y por último, ¿sí?, cuando queda un proceso de necrosis, ¿sí?, cuando no se ha resuelto, ¿sí?, ese infarto agudo de miocardio de manera rápida, bueno, quedan esas ondas Q patológicas. ¿Qué características tienen? Bueno, que son más o menos de la altura 1/3 del QRS, ¿sí? Son bastante profundas, ¿sí? Tienen más de 1 milímetro, es decir, son profundas y son anchas, más de 1 milímetro de ancho, ¿sí? Son anchas y son profundas, ¿sí? 1 milímetro, 2 cuadraditos chicos. ¿Sí? ¿Por qué se produce isquemia, lesión y necrosis? Acá tenemos, ¿no?, un infradesnivel, un supradesnivel, y dónde se va produciendo. Recuerden, lo primero que se altera es la onda T, después el segmento ST, ¿sí? Supradesnivel, recuerden, un infarto de tipo transmural, todas las capas, y infradesnivel, lesión subendocárdica. Primero se altera la onda T, ¿sí?, después el segmento ST, ¿sí?, subendocárdica por debajo, subepicárdica por encima. Esto siempre preguntan, ¿eh? Y por último, sí, la onda Q patológica de necrosis, ¿sí? Característica de la onda Q patológica, también, si entra electropatológico, seguro les van a preguntar esto. Y después, menos frecuente que pregunten si es una pérdida de progresión, ¿sí?, de las ondas R. Es decir, las ondas R normalmente deberían dibujar como una escalera, que se les dice, ¿no? Es decir, las R deberían ir en aumento, mientras que las S deberían ir disminuyendo, ¿sí? Y bueno, en el infarto agudo de miocardio se pierde esa progresión, ¿sí? Se pierde esa progresión, ven acá, ¿sí?, cómo se pierde totalmente esa progresión. Bueno, y cómo va evolucionando a veces, ¿no?, el proceso. Esto es más de oral, no tanto del choice.
dependiendo por supuesto, ¿no?, en qué cara se produzca, ¿no?, el infarto. Ahí habíamos desarrollado, ¿no?, en el videito infarto en cada una de las caras. Dentro de las arritmias, nosotros lo habíamos hecho muy sencillo, ¿sí? Supraventriculares y ventriculares. Y dentro de las supraventriculares, bueno, por supuesto no teníamos taquiarritmias y después estaban las bradiarritmias. Pero bueno, nosotros las habíamos separado así, ¿no?, como está en la literatura, que de hecho es mucho más sencillo también estudiarlas, ¿no?, de esta forma. Y teníamos que cuando son por lo general supraventriculares, ¿sí?, el QRS suele ser estrecho, ¿sí? Mientras que las de QRS ancho sí suelen ser por lo general de tipo ventricular, es decir, nódulo auriculoventricular, y por debajo suele afectar en ese punto. Vamos a ver las más frecuentes, ¿sí? Las más frecuentes y las que les pueden llegar a preguntar dentro del electropatiológico es por supuesto la taquicardia sinusal, ¿sí? Y la taquicardia sinusal, ¿cómo está? Es esto taquicardia sinusal, ¿sí? Es esto taquicardia sinusal. Y les pueden poner, ¿sí?, como les había dicho, por lo general siempre les ponen un paciente que tiene una frecuencia cardíaca normal. Pero bueno, y en la taquicardia, ¿cómo va a estar la frecuencia? Aumentada, ¿sí? Y después todo lo demás, no tiene alteración, ¿sí? El paciente está incluso asintomático, puede referir palpitaciones. Si nosotros le hacemos un masaje de seno carotídeo, es decir, a nivel del cuello, ¿sí?, puede ceder esta taquicardia, ¿sí? Entonces, por eso que decimos que es maniobras vagales positivas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que la caracteriza la taquicardia de tipo sinusal, ¿no? Que la frecuencia cardíaca es mayor a 100, ¿sí?, usualmente entre 101 y 160. El ritmo debe ser regular, ¿sí?, es decir, la distancia entre R y R debe ser idéntica. Y la onda P debe estar presente y debe ser sinusal y debe ser positiva en D2, D3 ABF, negativa en ABR, negativa en ABR, ¿sí?, también y isodifásica en D1, todas las características, digamos, del ritmo sinusal, negativa en ABR, como dijimos, si bien, y toda onda P debe estar siempre precediendo al QRS, ¿sí? Taquicardia sinusal, ¿sí? ¿Por qué se produce? Bueno, ejercicio, estrés, ansiedad, el embarazo por aumento de gasto cardíaco, por el consumo de café, ¿sí? Dentro de las causas patológicas, fiebre, deshidratación, hemorragias, algunos fármacos. Taquicardia sinusal. Después, las que preguntan sí o sí son, dentro de las alteraciones de la onda P, la fibrilación auricular, ¿sí?, que es la más frecuente y que se produce, recuerden, por mínimos cambios en la distensibilidad de las aurículas, ¿sí?, se puede producir una fibrilación de tipo auricular, ¿sí? Bien, ¿y por qué se caracteriza la fibrilación auricular? Bueno, hay ausencia absoluta de onda P y han sido reemplazadas por esas ondas F minúsculas, ¿sí?, que son ondas de fibrilación. Los intervalos entre R y R son completamente irregulares porque quien comanda justamente el nodo sinusal está afectado, y el QRS suele ser estrecho generalmente porque, claro, estamos hablando, ¿no?, de un compromiso por encima, ¿sí?, por encima de las vejigas, es decir, acá estamos afectados y hay muchos nódulos, ¿sí?, que están produciendo despolarizaciones anómalas y que producen de que justamente estas aurículas sí no se puedan contraer, sino que más bien tiemblan o tremulan, ¿sí? Y eso es lo que produce la fibrilación de tipo auricular. ¿Sí? ¿Cómo se produce? Sí, ondas F minúsculas en el electrocardiograma, sí, tiemblan, claro, entonces se produce, ¿no?, una despolarización de tipo totalmente desorganizada, con una frecuencia altísima a nivel auricular, ¿no?, de 400 a 700 latidos por minuto. Frecuencia de intervalo entre R y R totalmente irregular, ¿sí?, totalmente irregular. Dentro de la clínica de la fibrilación auricular sí puede tener palpitaciones, puede tener dolor anginoso, ¿sí?, mareo, síncope, edema agudo de pulmón, ¿sí? Al examen físico, el pulso arterial, si nosotros lo palpamos, bueno, puede estar rápido y irregular totalmente, ¿sí? Puede tener déficit de pulso, porque claro, al haber, digamos, contracciones de este tipo, bueno, puede haber algunas muy seguidas, ¿no?, que cuando se produce un pulso, una contracción, una sístole ventricular seguida muy rápidamente de otra, bueno, se produce lo que era el pulso deficitario, recuerden, ¿no?, que era la ausencia de un pulso, ¿sí? Ausencia onda A, y dentro de las causas, ¿sí?, de fibrilación auricular tienen que saber, ¿sí?, hipertiroidismo, enfermedad valvular reumática, infarto de miocardio. Fibrilación auricular, seguro pregunta de examen. El tratamiento no. Y acá está, la diferencia con el flutter,
auricular es lo que siempre preguntan, ¿sí? Flúter auricular, que si no me equivoco, empieza acá, ¿sí? Está dentro, ¿no?, de la taquiarritmia QRS estrecho también. ¿Y qué es lo que pasa en el flúter auricular? Decíamos que es una arritmia, una de las más precisas, ¿no? Porque lo que se produce es justamente, bueno, se produce cuando nosotros tenemos lo que se denomina, ¿no?, una malformación, que es un istmo cabo-tricuspidio, ¿no?, entre la vena cava inferior, ¿sí?, y la válvula tricúspide, que lo que produce es una despolarización constante, ¿no?, en este punto. Entonces el impulso queda girando acá, queda girando y queda girando, entonces produce una despolarización, ¿sí?, pero en este sentido, ¿no?, distinto de la fibrilación, ¿no?, que por ahí eran despolarizaciones bien desorganizadas. El flutter, ¿sí?, es bien organizado, ¿sí?, es bien simétrico, ¿sí?, empieza a girar ese impulso. ¿Y qué produce? Y produce como si hubiera muchas P en el electrocardiograma, y esas sucesión, ¿sí?, de ondas se llaman ondas F, ¿sí?, F mayúscula, ¿sí?, o en dientes de serrucho, que también se llama, ¿sí? Se pueden ver se pueden ver negativas, ¿sí?, y gigantes en las derivaciones inferiores. La conducción auriculoventricular suele estar bien conservada, pero suele filtrar a veces, ¿no?, esos estímulos. Es decir, se producen muchas ondas P, pero no todas siguen un QRS. La distancia entre R y R es regular, ¿sí? Se produce entonces este istmo cabo-tricuspidio, ¿sí?, que hace girar todo el tiempo. Entonces, bueno, nosotros vamos a ver una sucesión, ¿sí?, de ondas P, ¿sí?, o en serrucho, que se llaman así, muchas ondas P, ¿sí?, que no todas son seguidas de QRS. Flúter auricular. Y acá, bueno, teníamos, ¿no?, un resumen, ¿sí?, de las taquiarritmias supraventriculares, es decir, por encima del nodo AB, y después tenemos las infraventriculares, que ya las vamos a ver. Pero bueno, recuerden, dentro de las más frecuentes, diferencia, ¿no?, entre la fibrilación auricular y el flúter auricular, le van a preguntar siempre, por ahí la taquicardia sinusal también. Y dentro de las de QRS ancho, ¿sí?, que ahora vamos a ver justamente la QRS ancho, ¿sí?, las más graves, estas son mucho más severas. Está la taquicardia de tipo ventricular, ¿sí?, la otra era supraventricular, esta es ventricular, ¿sí? Y la que suelen preguntar bastante es la fibrilación ventricular, ¿sí?, que se la suele tratar igual que al infarto agudo de miocardio, porque claro, nosotros al tener un ventrículo que está fibrilando, sí, que produce esto, bueno, es un ventrículo que no cumple, ¿no?, con su función justamente de bomba, de eyectar sangre. Entonces esto directamente no es un ritmo totalmente desfibrilador, ¿sí?, porque claro, produce una hipoperfusión a nivel sistémico, ¿sí? Bien, ¿por qué se caracteriza esta fibrilación ventricular? Es un ritmo caótico, ineficaz, ausencia de latido cardíaco efectivo, ¿sí? Es incluso el ritmo final en muchas de las muertes súbitas, y el tratamiento, por supuesto, de la fibrilación ventricular es la desfibrilación y maniobra de reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Fibrilación ventricular dentro de las arritmias pueden llegar a preguntar, ¿sí? ¿Qué son las extrasístoles? No he visto que preguntan. Y también lo que sí les van a preguntar es respecto a, dentro de la clasificación de arritmias decíamos que según la anatomía, es decir, dónde nace, teníamos, recuerden, por encima del nodo auriculoventricular, ¿sí?, se denominan que están supraventriculares, ¿sí?, o por encima de los ventrículos, que es lo mismo, ¿sí?, por encima de la bifurcación de las vejigas. Si es por debajo, ¿sí?, son ventriculares. Y decíamos que por norma general, ¿sí?, en casi todos los casos, ¿sí?, excepto en, que si no me equivoco ya la pasé, ¿sí?, excepto en esta, en la taquicardia supraventricular, que es la única con QRS ancho, que de hecho se llama así, taquicardia supraventricular con QRS ancho, ¿sí?, que no es muy frecuente que sea, y tampoco no la preguntan, pero tenemos que saber por qué estoy haciendo esta intro, porque vamos a lo que sí les van a preguntar, ¿sí? Pero primero esto. Nosotros teníamos supraventriculares y ventriculares, ¿sí? Las supraventriculares, recuerden, QRS estrecho, normal, el que conocemos todos, ¿sí?, mientras que las ventriculares eran QRS, por supuesto, mucho más ancho y agarrante, ¿sí?, mayor a C12. Y sí, por otra parte, nosotros dividiéramos a las alteraciones en el ritmo según la frecuencia cardíaca, tenemos que saber que, recuerden que si va rápido la frecuencia cardíaca, hablamos de una taquiarritmia, ¿sí?, es decir, con una frecuencia mayor a 100. Mientras que, si por otra parte esa frecuencia es lenta, ¿sí?, es decir, menor a 60 latidos por minuto, hablamos de las bradiarritmias, ¿sí?
hablamos de las bradiarritmias y dentro de las bradiarritmias la que les van a preguntar son los bloqueos auriculoventriculares, que suelen ser preguntas de oral, y ahora que entra el electropatológico puede ser también pregunta de choice. ¿Sí? ¿Cuáles preguntan? ¿Sí? Bloqueo de primer grado, de segundo tienen que saber, tipo MOVIX 1, MOVIX 2, y también el bloqueo de tercer grado. ¿Cuáles requieren marcapaso? El bloqueo de segundo grado MOVIX 2 y el bloqueo de tercer grado. ¿Sí? Estas dos requieren marcapaso urgente, sí o sí. ¿Y qué es lo que las caracteriza a cada una de ellas? Y bueno, decíamos que como característica general, ¿sí?, de las bradiarritmias y de la bradicardia sinusal, ¿sí?, es que, bueno, frecuencia menor a 60, pero vamos directamente a los bloqueos. Acá están. Bloqueos auriculoventriculares. Entonces decíamos, teníamos de primer grado, de segundo grado tipo 1 o fenómeno de Weckenbach, de segundo grado tipo 2 o MOVIX tipo 2 y bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que tienen que saber de estos bloqueos en particular? Bueno, ¿cómo se producen? Bueno, acá tenemos uno de segundo grado, perdón, MOVIX 1. Los voy a ir desarrollando por orden, ¿sí? Acá tengo una que está más ordenadita dentro de los bloqueos. Y por supuesto todo está mejor desarrollado en la clase de electro, pero tienen que saber como norma general que en el bloqueo de primer grado, auriculoventricular, ¿sí? Es un segmento, ¿sí?, PR que está, ahí lo voy a hacer zoom, ¿sí? Es un segmento, ¿sí?, PR que está, ¿sí?, constantemente alargado, ¿sí? Un segmento PR, ¿sí?, prolongado. Eso es el bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿sí? ¿Sí? Constantemente alargado, ¿sí? Un retraso constante, ¿sí? Pero todos los estímulos logran pasar. Mientras que en el bloqueo de segundo grado, ¿sí?, tipo MOVIX 1 o fenómeno de Weckenbach, se va produciendo un alargamiento progresivo del PR, ¿sí? Empieza el PR normal, ¿sí? Luego, ¿sí?, se va alargando un poquitito más, ¿sí? Y luego se va alargando, ¿sí?, perdón que se tilde, y luego se alarga un poquitito más, ¿sí?, se va alargando progresivamente hasta que de repente una onda P no conduce, ¿sí? Y vuelve a empezar el ciclo, ¿sí? Se va alargando el PR de manera constante hasta que de repente una onda P no conduce, ¿sí? Eso es el bloqueo de segundo grado tipo MOVIX 1, ¿sí? Un alargamiento progresivo del PR hasta que una onda P se bloquea o no conduce, ¿sí? Fenómeno de Weckenbach, bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIX 1, ¿sí? Por otra parte, bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIX 2, ¿sí? Lo que pasa acá es que nosotros tenemos un PR constante y de la nada, ¿sí?, uno de ellos no conduce, una onda P no conduce, ¿sí? Es decir, acá tenemos constante, PR constante, ¿sí?, PR constante, y de la nada, ¿sí?, una onda P no conduce. Esto es mucho más grave, ¿sí? Esto es mucho más grave. Decíamos que el bloqueo de segundo grado tipo MOVIX 2, ¿sí?, es indicación de marcapasos. Y por otra parte, sí, el bloqueo de tercer grado es una disociación completa auriculoventricular, ¿sí? Aurículas van por un lado, ventrículos por el otro, ¿sí? Es decir, hay onda P que no conducen QRS porque acá cada uno, como decíamos, va por su lado, ¿sí? Disociación completa auriculoventricular, ese era el bloqueo de tercer grado, ¿sí? QRS por un lado, P por el otro, ¿sí? Los bloqueos auriculoventriculares suelen preguntar bastante, ¿sí? Bloqueo de primer grado, ¿sí? PR constantemente alargado. De segundo grado tipo MOVIX 1 se va alargando progresivamente, más alargado hasta que de repente una onda P no conduce, ¿sí? Onda P que no conduce. Se va alargando, onda P que no conduce. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIX 1, los PR son constantes hasta que de la nada una onda P, como esta, no conduce. Y de tercer grado decíamos aurículas y ventrículos cada uno va por su lado, ¿sí? Onda P, onda P, onda P, un QRS, ¿sí? Onda P, un QRS. Disociación completa auriculoventricular. Síndrome de preexcitación no he visto que pregunten mucho. Sí, pero bueno, es el acortamiento del segmento QR y que se caracteriza por la aparición de la onda delta. ¿Sí? Wolf Parkinson White, ¿sí?, como el lobo. Onda delta. Síndrome de preexcitación. Longano Levine, Mahain. Estos no he visto que pregunten. Y después ya están, por supuesto, un poquitito más abajo. Sí, que decíamos que teníamos las
de alteración del nodo AB, que son todas las que hemos visto, ¿sí? Bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo y tercer grado, ¿sí? Y después tenemos los bloqueos de rama, ¿sí? Cuando es un poquitito más abajo, bloqueo de rama, ¿sí? Que puede ser bloqueo de rama derecho o izquierdo. Ahora que toman electropatológico, no sé si, pero puede ser, ¿eh? Puede llegar a ser pregunta de examen. Sé que lo preguntan en el examen oral, no tanto en el choice. Bloqueo de rama derecha versus bloqueo de rama izquierda. Bueno, por supuesto las hipertrofias, que recuerden, el QRS es estrecho, sí, pero recuerden como hay mayor masa muscular, entonces claro, se producen, ¿no?, esas ondas mucho más picudas, ¿no? Mucho más picudas, ¿sí? Hipertrofias. El video de electro, por supuesto, se explica mucho más. La hipertrofia por ahí de la aurícula, bueno, y cómo se ve, ¿sí? La P pulmonar, que es esta, la P mitral, ¿sí? Acá tenemos, ¿no?, alteración en la onda P, la P mitral, alargamiento de la aurícula izquierda. Sí, acá un poco, ¿no? Diferencia entre onda P pulmonar y mitral. Eco-Doppler, recuerden que es el gold estándar para saber si esa insuficiencia cardíaca es de fracción de eyección conservada o reducida. Y la fracción de eyección normal del ventrículo izquierdo, recuerden, debe ser mayor al 60%, ¿sí? Gold estándar para detectar muchas patologías realmente, sí, proceso de endocarditis infecciosa, disección de aorta, sí, también, para saber si es que se están formando, ¿no?, émbolos en la aurícula o no, para monitoreo de prótesis mecánicas. Bien, eso es lo que le van a preguntar respecto a complementarios cardiovasculares. Y vamos a todo lo que sí les van a preguntar respecto a sistema nervioso, ¿sí? Acá en sistema nervioso, bueno, también teníamos, ¿no?, 3 bloques, ¿sí? Donde en el bloque 1, pérdida de conciencia, trastorno del sueño, deterioro cognitivo y cefaleas. Cefaleas, hay un video, si no me equivoco, ¿no?, bueno, de toda la parte del bloque 1, cefaleas es un tema muy, muy preguntado, ¿sí?, dentro del primer parcial, así que ahí lo vamos a ver. Después tenemos otro, esto se pregunta en conjunto con el segundo parcial, trastorno de la visión. Dolor, hormigueo y adormecimiento y parestesia, se pregunta más dentro de síndromes, ¿no?, piramidal, extrapiramidal, cerebeloso. Mareo, vértigo, trastorno del equilibrio, por supuesto también, ¿no?, dependiendo si la alteración es central o periférica. Debilidad muscular, ¿sí?, más bien alteraciones a nivel de la placa, de la unión neuromuscular, ¿sí? Y por ahí, más que nada, ¿no?, diferenciar un proceso de motoneurona superior versus una inferior. Movimientos anormales, ¿sí? Más bien se los pregunta asociado a marcha, ¿sí?, coreas, y la marcha tetósica, ¿sí?, de la bailarina. Convulsiones y crisis epilépticas, sí, en el bloque 3 también. Pero vamos a ver qué es lo más preguntado, ¿sí?, dentro del motivo de consulta del sistema nervioso, algo que yo les aseguro que lo van a preguntar siempre, si es que es el coma, ¿sí? La definición de coma, tienen que saber qué es el coma. Eso sí o sí, dentro de esta unidad de la pérdida de conciencia, tenemos que saber que esa pérdida de conciencia, ¿sí?, muchas veces responde, ¿sí?, a una falla cardíaca, como habíamos dicho, ¿sí? Puede ser también por un mecanismo vasovagal, puede ser una falla de tipo autonómica, ¿sí?, por hipotensión ortostática, un poco de lo que hemos visto bien, y en menor medida, ¿sí?, la pérdida de la conciencia puede responder, sí, a un proceso de tipo neurológico. Y si les hablan de pérdida de conciencia de tipo neurológico, acá ustedes tienen que mencionar, sí, como causa, sí, el accidente cerebrovascular, algunas crisis epilépticas, sí, o narcolepsia, pero más frecuente, sí, accidente cerebrovascular, y lo van a hacer asociar siempre, ¿no?, con síndrome piramidal. Acá un poco de lo que habíamos visto, ¿sí?, dentro de cardiovascular y de motivo de consulta cardiovascular, ¿no?, cuando se produce por una falla cardíaca, por ahí es lo más frecuente, ¿sí?, en qué patologías. Falla autonómica, recuerden acá, falla del tono vascular, ¿sí?, caída de la tensión arterial mayor a 20 milímetros de mercurio en los primeros 3 minutos de hiperestación, por eso es que nosotros tenemos que tomar la presión del paciente sentado, luego de pie, ¿sí?, dentro de los 3 minutos.
O, por supuesto, no, una falla refleja paradójica, ¿sí? Por ejemplo, el paciente que va al baño, si orina, si o posterior a la deglución, si todo lo que por ahí incremente la demanda metabólica, puede producir un síncope. Y recuerden que el síncope, ¿sí?, se acompaña sí o sí dentro de la definición de síncope de pérdida de la conciencia, ¿sí? Bueno, lo que les van a preguntar respecto a pérdida de la conciencia son, como les decía, la definición de coma, ¿sí? ¿Qué es el coma? Y por ahí, dentro de las causas, ¿qué es lo que puede originar, ¿sí?, las causas? Y dentro del sistema nervioso, porque bueno, ya habíamos visto en las causas cardiovasculares, pero dentro del sistema nervioso, recuerden, el mayor exponente sí el ataque cerebrovascular, ¿sí? Por ahí, bueno, menos frecuente, un infarto extenso de trombo encefálico. Diferenciar por ahí un poco, ¿no?, entre síncope, ¿sí?, que es una anoxia transitoria por hipoperfusión sin daño cerebral, con recuperación instantánea, y de la epilepsia, ¿sí?, que es una descarga más bien neuronal, ¿sí?, a nivel de la corteza, ¿sí?, cortical, y que es patológica. Por ahí vale la diferencia, ¿no?, entre crisis epiléptica y síncope. Pero esto es lo que siempre preguntan, ¿no? Si bien ya lo vimos en la primera parte, pero repasar un poco, ¿no? La lipotimia, ¿sí?, el presíncope, y la diferencia, ¿no?, con el síncope, ¿sí? Esto siempre, ¿sí? Recuerden que en la lipotimia no llega a la pérdida de la conciencia, ¿no? El presíncope tampoco no lo hace, no llega a la pérdida de la conciencia, ¿sí? Si el paciente logra sentarse o acostarse, puede calmar los síntomas que tiene, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo que se produce? ¿Sí? Por hipoperfusión cerebral marginal, ¿sí?, no global, porque esta, recuerden, es global, ¿sí? Una interrupción global del flujo sanguíneo acá es más bien una hipoperfusión, como decíamos, puede ser localizada, ¿sí?, en algunos casos. Síntomas predominantes, bueno, mareo, sudoración, ¿sí? Acá el paciente puede tener, ¿no?, en el síncope, en ese momento, pupilas dilatadas o midriáticas, ¿sí?, respiración superficial, posibles mioclonías. La recuperación, ¿sí?, en la lipotimia, si el paciente adopta el decúbito, se sienta rápidamente, puede interrumpir la progresión del cuadro, mientras que acá es espontánea, completa, ¿sí?, y la recuperación es rápida, ¿sí? Tras alcanzar la posición horizontal se restaura el flujo y no hay daño cerebral. El riesgo vital acá es menor y acá es variable, y bueno, puede ser alto si ese síncope ha sido, ¿no?, de causa cardíaca estructural o por una arritmia. La definición de... A ver si está acá. Bueno, la definición de coma, chicos, recuerden, ¿sí?, pérdida de la conciencia con persistencia de las funciones vegetativas. Cefalea siempre les van a preguntar, ¿sí? Diferencia entre cefaleas primarias, ¿sí?, y de tipo secundaria, si es pregunta de examen. Tenemos que saber la diferencia entre la migraña, la cefalea de tipo tensional y la cefalea de tipo en racimos. Tenemos que conocerla sí o sí. Acá está el cuadrito de la Argente, ¿sí?, que estaba muy lindo, ¿sí?, la duración dentro de cada uno. Y también las compara con la neuralgia del trigémino, la encefalopatía hipertensiva, que de paso, ¿sí?, acá también se engloba todo lo que es la hipertensión endocraneal, ¿sí?, en este capítulo. Así que este cuadrito lo tienen que saber sí o sí, ¿sí? Esto suele ser, sí, pregunta de examen. Una pregunta va a ser de esto, así que lo tienen que saber. ¿Qué es la migraña? Las características de la migraña, tienen que saber, ¿sí? Síntomas acompañantes, tiene que tener al menos 1 de 2, ¿sí? El dolor requiere al menos 2 de 4, ¿sí? Las características del dolor de la migraña, ¿sí? Para hablar de migraña, tiene que tener al menos 5 crisis previas o más, ¿sí?, de duración. Si la migraña, recuerden, dura mucho tiempo, ¿sí?, de 4 a 72 horas, ¿sí?, y sin tratamiento. Bueno, y acá tenemos un cuadro comparativo, ¿no? La migraña sin aura con aura y la cefalea de tipo tensional.
Migrañas es pregunta de examen. Características de la neuralgia del trigémino. Y tienen que leer también. Y acá, bueno, por supuesto, ¿no? El diferencial entre cada una de ellas, ¿no? La migraña, la cefalea tensional en racimo, la neuralgia del trigémino. Esta clase tiene un video específico, ¿no? Hablando de cada una. Así que ahora, bueno, solamente mencionar que son preguntas de examen, ¿sí? La diferencia. Y vamos con lo que sigue del bloque 2. Se lo suele preguntar bastante, así como habíamos dicho, dentro de los pares craneales, y los sensitivos son preguntas de examen, ¿sí? Y por ahí preguntan las alteraciones, ¿sí? Del segundo par. Bueno, acá un poco, ¿no? Cuáles son los mecanismos, ¿no? Que producen miosis vía parasimpática, la mydriasis vía simpática. Esto no. Alteraciones de la visión está en la clase de pares y eso preguntan bastante. Después, dentro de la unidad de dolor, hormigueo y adormecimiento, tienen que saber qué son las parestesias, por supuesto, ¿no? Sensaciones anormales, ¿sí? Que el paciente las refiere como hormigueos, ¿sí? Originadas espontáneamente. Tienen que saber qué son las disestesias, ¿sí? Sensaciones generadas, ¿no? Por un estímulo, alodinia, ¿sí? ¿Qué es? Recuerden, era una distorsión donde un estímulo generalmente inocuo produce dolor al paciente, ¿sí? Que es una hiperpatía, ¿sí? Una respuesta exagerada para un estímulo doloroso, ¿sí? Estas diferencias tienen que saber sí o sí: parestesia, disestesia, sí, que es alodinia y que es hiperpatía, la diferencia entre estas dos, ¿sí? Por la diferencia entre parestesia y disestesia. ¿Qué es hipoestesia? Disminución parcial de alguna o de todas las modalidades sensitivas, ¿sí? Adormecimiento, hipoestesia. ¿Qué es anestesia directamente, no? La pérdida total de todas las modalidades sensitivas, ¿sí? Anestesia, no siente el paciente. Esta unidad se lo pregunta, como decíamos, no más que nada asociada, ¿sí? A los respectivos síndromes. Piramidal. Y bueno, y también por ahí se preguntan, dentro también, ¿no? Como decíamos, dentro de los síndromes, ¿no? Cómo están esos reflejos, ¿sí? Si es central, por lo general si la afectación sigue más bien a nivel central o de la primera neurona, vamos a tener hiperreflexión, ¿sí? Mientras que si la afectación es más bien de tipo periférica, es decir, cuando aparte la segunda neurona, ¿sí? Que sale de las raíces posteriores, ¿sí? De la médula, ahí empezamos a hablar, ¿no? A nivel periférico y se va a caracterizar, bueno, por hiporreflexia, porque directamente este cable a nivel periférico es el que está dañado. Entonces, todo lo periférico, recuerden, nos va a producir hiporreflexia en este punto, mientras que las afectaciones más bien a nivel central producen hiperreflexia. Bueno, ¿y por qué? Porque justamente lo que hace, ¿no? A nivel central es justamente inhibir los movimientos voluntarios, involuntarios, entonces están inhibidos normalmente, ¿sí? En la parte central, pero cuando nosotros tenemos una afectación a nivel central, entonces esos estímulos actúan sin interposición. Y por supuesto es que se produce, ¿no? Esa hiperreflexia totalmente, ¿no? Desmedida. Entonces recuerden, de causa central es más frecuente tener hiperreflexia cuando nosotros hacemos el examen de reflejo, mientras que si se trata de un proceso periférico vamos a tener esos reflejos de tipo disminuido, ¿sí? ¿Cómo se realiza la evaluación y la exploración de tipo sensitiva? No he visto que lo pregunten mucho, pero bueno, sí es pregunta de examen por ahí más que nada, ¿no? De la parte física, ¿sí? Como por ejemplo les pueden decir cómo se explora el trigémino, ¿no? Toco pincho con el cepillo, ¿sí? Con la aguja, un poco de lo que habíamos visto en la práctica. A ver. No, vamos a lo que les van a preguntar sí o sí. Dentro de alteraciones del equilibrio,
¿Qué es el vértigo? ¿Qué es el mareo? ¿Y qué es el desequilibrio? ¿Sí? Estos pueden llegar a preguntar, ¿sí? Vértigo, ¿sí? La diferencia entre vértigo y mareo. ¿Sí? Recuerden, vértigo, sensación ilusoria de movimiento, mientras que el mareo, sensación de cabeza vacía, vaído, como en flotación. ¿Sí? Acá el paciente siente que se mueven las cosas a su alrededor, mientras que acá en el mareo sería como, por ejemplo, ¿no? Para darles un ejemplo concreto, el paciente que está, por ejemplo, ¿no? En un barco, ¿no? Y se siente mareado, pero no hay, es decir, las cosas no giran a su alrededor, ¿sí? No hay sensación ilusoria de movimiento, ¿sí? Diferencia entre vértigo y mareo, suelen preguntar, ¿sí? Alteración del sentido de la posición o coordinación motora es lo que se denomina desequilibrio. Y dentro de alguna de las causas, ¿sí? O desencadenantes de este vértigo o mareo, ¿sí? Tenemos algunas, ¿sí? Tenemos algunas que tenemos que conocer. Y bueno, dentro de las más mencionadas y que por ahí son más bien de instalación rápida, ¿sí? En el tiempo y que progresan horas o días el ataque cerebrovascular, más bien espontánea, ¿sí? En segundos, otras menos frecuentes, el ataque isquémico transitorio, ¿sí? Otras que duran mucho más tiempo y que pueden producir, ¿sí? Alteraciones del equilibrio, la migraña de tipo vestibular, ¿sí? Una afectación vestibular. Lo que sí preguntan es la diferencia entre el nistagmo de origen periférico y el nistagmo de origen central. Esto suele ser pregunta clásica, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene el nistagmo de origen periférico? ¿Sí? Y recuerden, el nistagmo de origen periférico por lo general responde a una patología, ¿sí? Del aparato vestibular, ¿sí? Y que es unidireccional, ¿sí? Nunca cambia de dirección, que suele ser horizontal, ¿sí? En este sentido, ¿sí? O torsional también se lo puede referir. Aumenta de intensidad al mirar cuando le pedimos al paciente que mire, ¿sí? Hacia el lado contrario de la lesión, ¿sí? Ahí puede llegar a aumentar de intensidad el nistagmo periférico, son las características que ustedes tienen que saber, mientras que el nistagmo de origen central, ¿sí? Más bien ubicado a nivel del tronco o del cerebelo, ¿sí? Es más bien vertical, ¿sí? Es vertical y puede ser bidireccional, cambia de fase con la mirada, ¿sí? Vertical puro, puede ser también rotatorio puro, menos frecuente el rotatorio puro, ¿sí? Más bien el vertical y más bien hacia abajo, ¿sí? El vertical. Puede ser desconjugado, ¿sí? Y frecuentemente no cumple, ¿no? Esta ley de Alexander, ¿no? Cuando nosotros le pedimos de que mire hacia el lado contrario de la lesión, no es que aumente de intensidad, sino que ocurre lo contrario, ¿sí? La ley de Alexander acá no se cumple, ¿sí? Diferencia entre nistagmo de origen periférico y central suelen preguntar bastante. Reflejo vestíbulo ocular, ¿sí? O enojo de muñeca, este se lo dio, si no me equivoco, ¿no? En la parte práctica, pero no suele ser, ¿no? Tanto pregunta de examen. Sin embargo, bueno, saber de que cuando está alterado, ¿sí? Cuando está alterado, muchas veces nos habla de un daño, ¿sí? A nivel del tronco y de un mal pronóstico del paciente, ¿sí? Normalmente debería, que solamente se evalúa con el paciente en estado de coma, es decir, si el paciente está vigil, está despierto, no tiene ninguna significancia, ¿sí? La prueba del impulso cefálico. Así que bueno, se evalúa solamente con el paciente en coma. Lo normal sería que los ojos, cuando nosotros giramos la cabeza, ¿no? Se mantengan, bueno, fijos en un punto, ¿sí? Alterado, por supuesto, si los ojos no lo hacen. Esto, bueno, por supuesto se ve mucho mejor en la presencialidad, pero bueno, sería como que si nosotros moviéramos la cabeza, ¿no? Los ojos se moverían junto con la cabeza, eso sería algo anormal, ¿sí? Alterado, y eso es patológico, ¿sí? Bueno, por supuesto, nos habla de un mal pronóstico, ¿no? Para el paciente. He visto que han preguntado Mati, en un ¿hace punto. una consulta? Sí, obvio. Escuchame, viste que en la parte donde sale el nistagmo a nivel central o periférico. Sí, acá. Sí, eso directamente se relaciona, digamos, con que a nivel central la lesión es supranuclear y el nivel periférico la lesión es infranuclear, ¿puede ser? Sí, claro. Porque acá, digamos, hablamos de que a nivel supranuclear, que sería a nivel del tronco o del cerebelo, sí, exacto, la lesión se produce en este sentido. Mientras que
Periférico, por supuesto, claro, del núcleo hacia afuera, ¿sí? Núcleo hacia afuera, y claro, todo lo que es periférico. Ahí estaría afectado el nervio completo. O sea, digamos, Sí, sí, así es, tal cual. Perfecto. Sí, muy bien, así es. Del núcleo hacia afuera, incluyendo el núcleo, mientras que acá, claro, por fuera del núcleo, sí, origen central. Y en este caso, digamos, la parte central estaría dada por el tronco o el cerebro. Muy bien. Prueba de impulso cefálico. No, esta maniobra sí, le estaba diciendo en qué consiste. Suelen preguntar si la prueba de Dix-Hallpike, ¿sí? Esencial para diferenciar, ¿no?, el vértigo de tipo posicional paroxístico benigno, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A ver si hay otra imagen. Pero bueno, nosotros básicamente le tenemos que pedir al paciente que rote la cabeza, ¿no?, hacia uno de los lados, ¿no?, con la cabeza rotada, ¿sí?, a 45 grados, y con el paciente en esta posición, ¿sí?, el paciente sentado, nosotros lo tomamos, ¿sí?, de la espalda y lo llevamos hacia abajo, ¿sí?, el paciente, ¿sí?, es decir, nosotros recostamos al paciente, ¿sí?, pero con la cabeza, recuerden, rotada, ¿sí?, hacia uno de los lados. Bueno, ¿qué es lo que pasa, ¿no?, en la prueba de Dix-Hallpike? Se puede producir, ¿no?, si nosotros tenemos alguna alteración y nosotros lo movemos rápido, ¿sí?, hacia el decúbito supino, el paciente, por supuesto, ¿no?, con los ojos abiertos, nosotros tenemos que observar, ¿no?, los ojos. Y si el paciente tiene, por ejemplo, un nistagmo vertical hacia arriba, ¿sí?, torsional, o presenta, digamos, latencia, es decir, una demora, ¿sí?, en la presencia del nistagmo, ¿sí?, en menos de 30 segundos, o si se produce, digamos, transitorio, o si por ahí invierte la dirección al sentarse, decimos de que la prueba de Dix-Hallpike es positiva, ¿sí? Es una de las... el vértigo posicional paroxístico benigno es una de las causas más frecuentes de vértigo y que se debe a un desprendimiento de los otolitos en el utrículo del canal posterior. Pero bueno, por ahí preguntan un poco, ¿no?, cómo se hace la maniobra de Dix-Hallpike y a qué diagnóstico, ¿sí?, nos orienta. Y bueno, recuerden, es la principal, ¿no?, para descartar o confirmar vértigo posicional paroxístico benigno, ¿sí? Maniobra de Dix-Hallpike, léanla. Esto no. Y si no me equivoco, ahora vamos al bloque 3, ¿sí? Y les digo que es lo que más suelen preguntar del bloque 3. ¿Qué es parecia, por supuesto? ¿No? Bueno, ¿qué es fatiga? ¿Qué es fatigabilidad? Tienen que conocer bien, ¿sí?, las tres definiciones. En clínica médica no he visto que pregunten tanto, ¿no?, afecciones de motoneurona superior versus motoneurona inferior. Pero sí lo integran dentro del síndrome, por ejemplo, piramidal, ¿no? Que recuerden que si nosotros tenemos una afectación de la motoneurona superior, sí vamos a tener afectados grandes grupos musculares. ¿Cómo se va a manifestar en la clínica? Bueno, con hipertonía, ¿sí?, o espasticidad, el signo de la navaja en el paciente, ¿sí? Si nosotros tenemos, ¿sí?, esta afectación, bueno, tardíamente se puede producir una atrofia, ¿sí? El paciente, por supuesto, como era, recuerden, una alteración de motoneurona superior, ¿sí?, todo lo que está, digamos, por encima, va a producir una hiperreflexia, ¿sí?, y clonus, ¿sí?, porque acá justamente está afectado aquel inhibidor, ¿sí?, aquel inhibidor de los movimientos involuntarios. Entonces, bueno, se produce esa hiperreflexia, ¿sí?, o el clonus, ¿sí?, un movimiento repetitivo y que persiste, ¿no?, de contracción y de relajación persistente. Y bueno, por supuesto, ¿sí?, cuando nosotros tenemos una afectación de la motoneurona superior, vamos a tener, ¿no?, signo de Babinski positivo, ¿sí?, que es la respuesta plantar, ¿sí?, dorsiflexión del hallux y extensión en abanico del resto de los dedos. Preguntan mucho, ¿sí?, signo de Babinski, cómo se realiza, qué es, y los sucedáneos de Babinski también suelen preguntar bastante, ¿sí? Respecto a la afectación de motoneurona inferior, menos preguntada, ¿sí? De motoneurona superior suelen preguntar mucho, ¿sí?, todo. De motoneurona inferior, recuerden, ya es, digamos, a nivel periférico, afecta más bien
músculos aislados, ¿sí? O miotomas específicos, ¿sí? La clínica es más bien hipotonía, ¿sí? O flacidez, pero recuerden que en motoneurona superior puede empezar con hipotonía y después evolucionar a hiper, ¿sí? En este caso, ¿sí? Motoneurona inferior es hipotonía, ¿sí? Predomina por sobre todo. Por supuesto hay que, claro, si está dañado a este nivel, ¿no? El cable periférico, por así decirlo, va a producir una atrofia más bien rápida, ¿sí? Precoz y bien severa la atrofia que se produce. Como está dañado justamente uno de los cables, que es lo que lleva el impulso de reflejo, entonces toda alteración de la motoneurona inferior va a producir hiporreflexia o arreflexia, y además el músculo, ¿sí? Va a tremular, ¿sí? Va a producir como fasciculaciones, va a estar como temblando ese músculo, ¿sí? Casos clínicos que están dentro del capítulo de las alteraciones. Pero bueno, dentro de los motivos de consulta del sistema nervioso, como habíamos dicho, cefaleas, sí es uno de los que más preguntan, pero bueno, vamos ahora a movimientos anormales involuntarios, pero por lo general todos los otros motivos de consulta directamente se los pregunta dentro de las patologías y dentro de los síndromes del sistema nervioso. Pero bueno, acá solo vamos a ver algunas, ¿sí? Movimientos anormales involuntarios nos habla por ahí de una alteración, ¿sí? A nivel de los ganglios de la base, ¿sí? Una alteración a nivel de los ganglios de la base. Se pregunta asociado, por supuesto, ¿no? Al Parkinson, ¿sí? El Parkinson, ¿sí? Y también dentro de las patologías, dentro de síndrome de nervioso, ¿sí? Se suele preguntar por ahí qué es lo que diferencia el temblor, ¿no? Del Parkinson de por ahí un temblor esencial, ¿sí? O de un temblor fisiológico que ha sido exacerbado por algún motivo, del temblor de tipo cerebeloso, ¿sí? Del temblor de la enfermedad de Wilson no tanto, pero sí en esencia del cerebeloso, del esencial, y el parkinsoniano, sí, las diferencias y el tipo de temblor en esta unidad, que por lo general, como digo, se pregunta asociado, ¿no? A los respectivos síndromes, ¿sí? El parkinsoniano, ¿sí? Recuerden que la lesión, ¿sí? En el Parkinson está justamente en las vías dopaminérgicas, ¿sí? En la sustancia negra. ¿Y cómo es ese temblor del Parkinson? Es más bien lento, ¿sí? Que lo habíamos hecho cuando hicimos la maniobra, recuerden, ¿sí? Un temblor bien lento y de gran amplitud, como en cuentamonedas, ¿sí? ¿Y qué característica tiene el temblor en Parkinson? Y recuerden que es un temblor de reposo, ¿sí? O en actitud, y que disminuye con el movimiento intencional, ¿sí? El paciente ya cuando quiere realizar algún movimiento intencionalmente, muchas veces disminuye, ¿sí? Ese temblor de Parkinson, sí, característica. Por otra parte, el temblor de tipo esencial puede ser, ¿no? Que responda a una patología en el cerebelo, ¿sí? Cómo es la velocidad de ese temblor esencial, es más bien lento y de mediana amplitud, ¿sí? Puede temblar la voz, las manos, la cabeza. Es postural o también puede ser intencional y mejora con el alcohol, ¿sí? Como característica del temblor esencial. Por otra parte, el cerebeloso, bueno, por supuesto una alteración en las vías cerebelosas, ¿sí? La velocidad es más bien terminal y es un temblor cinético, intencional y que empeora al llegar al blanco visual, que ahí ya vamos a ver cuando veamos síndrome cerebeloso de qué se trata eso, ¿sí? Dentro de síndromes coreicos, no, he visto que pregunten, ¿no? Sí, los hemos nombrado un poco cuando hemos visto marchas, Huntington y Sydenham. Pero bueno, síndrome parkinsoniano es una de las preguntas de examen por excelencia, ¿sí? En este segundo parcial, que les van a preguntar todo, bueno, ¿y por qué se caracteriza Parkinson? ¿Sí? Si bien estamos todavía en motivo de consulta del sistema nervioso, pero bueno, como han visto, ¿no? Dentro de las unidades por lo general siempre se van desarrollando ya los síndromes en muchos de los casos. Tenemos que saber que el parkinsonismo no se trata, digamos, de una enfermedad aislada, sino más bien de un síndrome, que era un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que, a ver, denme un segundo.